Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Qué hermoso es poder unirnos una semana más para poder escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Allí donde está, yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuya es la alabanza. Te pedimos en esta hora que hables a cada una de nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor amado, para poder ser, Padre Celestial, guiados por tu hermoso Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos en esta semana a ver un tema muy importante como es la visión. Y en semanas anteriores, en el culto dominical, hemos venido hablando de este tema importante porque la visión es lo que me ayuda a mí a dirigirme hacia una meta, a dirigirme hacia algo. La visión es una meta a largo plazo que está compuesta por la misión, que es la forma como voy a llegar a cumplir esa visión. Si yo como hijo de Dios no tengo una visión, si yo como hombre no tengo una visión, si yo como profesional no tengo una visión, no sé hacia dónde voy. En otras palabras, la visión es la ruta a seguir para alcanzar una meta. ¿Cuál es la meta que usted tiene? Esta semana he empezado a visitar los hogares para ver cuál es su visión personal, su visión espiritual, su visión familiar, porque es necesario que usted sepa hacia dónde va. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que cuando nosotros éramos niños, nosotros veíamos hacia dónde íbamos, pero que cuando yo maduro espiritualmente, yo me muevo hacia donde el Espíritu me mueva. Entonces allí va a ser como que, ¿cómo es que debo tener una visión y no debo moverme donde yo quiero, sino donde Dios quiera? Es que de eso se trata una visión espiritual. Cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú tienes una visión que no es la tuya, es la visión de Dios que tiene que cumplirse en tu vida. Yo quiero darle un ejemplo con la vida de José. La Biblia nos narra que José recibió una visión siendo un adolescente, que esa visión él la contó a su padre, a sus hermanos, y de pronto José pudo haber esperado que eso se cumpla en 1 año, 2 años, pero pasaron 17 años hasta que esa palabra se cumpla. Pero yo quiero rapidito que tú veas pasos específicos de lo que pasa con una visión que Dios te da. En primer lugar, cuando Dios te da una visión, Dios siempre te va a proveer. Eso es algo que usted debe saber. Jamás Dios te va a dar una visión para algo o Dios te va a enviar a algo y no te va a respaldar. Cuando él lo envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él mismo le proveyó de todo lo necesario para que Moisés pudiera hacerlo. Y cuando le hablo de todo lo necesario, estoy hablando de las manifestaciones de su poder, que eran lo necesario para que el pueblo creyera y viera la mano de Dios obrando a su favor. Entonces, a través de la historia, siempre que un hombre recibe una visión de parte de Dios, va a tener la provisión para poder obtenerla. Así que no tengas miedo si el Señor te dice, te voy a entregar esto, te voy a entregarlo de acá. Él sabe cómo hace. Usted no se preocupe por eso, que el Señor es el que va a hacer lo que tenga que hacer. Recuerde lo que pasó con Abraham. Cuando nos vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Voy a leer rapidito, en honor al tiempo, el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Nos narra algo muy importante con el llamado de Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, el primer punto es que Dios siempre te va a proveer, pero el segundo punto es que la visión que Dios te da a ti es para bendecirte a ti y a todo tu entorno, a toda una nación, O sea, nunca Dios le da una visión a un hombre de Dios para que solo él sea bendecido, sino que en él se han bendecido muchas otras personas, porque el propósito de Dios no es que tú tengas una fama o que seas reconocido. El propósito de Dios es que respiro y liberación llegue a otro por medio de tu vida para que su nombre sea glorificado. Entonces Dios, siempre que te dé una visión, Él te va a proveer, pero también siempre que Él te dé una visión, esa visión va a ser no solo para bendecirte a ti, sino también para bendecir a los demás. Pero en ese proceso de que nosotros recibimos una visión de parte de Dios y que yo debo meterme en esa visión, que es la visión que Dios dio para mi vida, yo tengo que aprender a que hay que esperar.
Ahora, si nosotros pertenecemos a un cuerpo eclesial, si pertenecemos a una congregación específica y Dios nos ha dado una visión como iglesia, hay algo que lo repito continuamente y es, si yo estoy en una congregación y yo no tengo la misma visión que tiene el hombre que Dios ha levantado como pastor de esa iglesia, entonces ¿yo qué hago allí? Porque si mi visión es distinta a la que Dios le ha dado al hombre que está ahí al frente, yo me voy a convertir en otra visión, lo cual sería división. Entonces yo necesito estar en la misma visión para ayudar a que esa visión que Dios nos dio se cumpla a través de nuestras vidas. Entonces, en esa espera, que es el punto 3 del que yo les quería hablar, es precisamente la parte más importante de la visión, es la parte de la espera. Porque es en la espera donde se forma nuestro carácter, independientemente del temperamento que tengamos, porque carácter domina temperamento. Y cuando el carácter de Cristo es formado en mi vida, aunque yo sea colérico y el colérico quiere todo para allá, el colérico tendrá que aprender a esperar. Diga conmigo allí donde está, esperar. Porque es en la espera precisamente donde Dios se glorifica, donde Dios te prepara para entregarte la visión que te dio. Porque sin la espera no puedes recibir visión. Porque la espera es necesaria para prepararme, para recibir lo que antes no estaba preparado para recibir. Sin espera no estoy preparado. Repítase allí donde está. Si yo no aprendo a esperar, no estaré preparado para recibir lo que Dios me tiene que dar, lo que Dios me dijo que me daría. Algo importantísimo, con esto quiero terminar. Mira, hermano, y mientras yo hablo esto, yo siento en mi ser un gozo, una satisfacción de saber cuántas promesas Dios me ha dado. Y el punto 4 del que yo te quiero hablar es que siempre que Dios te dé una visión, esa visión se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el cumplimiento no va a depender de Dios. El cumplimiento va a depender de usted y va a depender de mí. Porque es cuán obediente soy yo para comprender lo que Él me quiere enseñar. Es lo que va a determinar cuánto tiempo me voy a tardar para recibir esa visión. Yo le hago una pregunta. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le daría una tierra en la que fluye leche y miel, ¿Dios cumplió o no cumplió con la promesa? Dios cumplió. El pequeño problema es que el pueblo tenía un corazón tan duro, una mente tan cerrada, que un viaje de 11 días se transformó en 40 años. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en que se cumpla la visión que Dios te dio. Pero sí quiero decirte que el cumplimiento lo determina usted con su obediencia, con una espera. Hay un texto de la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 que dice: espera en silencio en Jehová. Entonces, cuando yo en la espera aprendo a guardar silencio, a dejar que Dios me forme, estoy seguro que cada día el cumplimiento estará más cerca. Dice Habacuc capítulo 2, aunque la visión tardare, llegará, ciertamente llegará. Y quiero terminar leyendo un texto que está en Salmo capítulo 105. Salmo 105, versículo 17 al 19, y dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Oiga, qué hermoso este texto. Es que cuando Dios le presenta la visión a José, Dios le presentó el final de la visión. Pero Dios no le dijo a José lo que le iba a pasar antes. Pero ¿cuál fue la actitud de José en ese tiempo de espera? ¿Fue una actitud de renegar, de decir no quiero saber más? ¿O fue una actitud de dejarse formar? Pero la palabra aquí dice: hasta que la hora se cumplió. La palabra que Dios te da siempre se va a cumplir. Y este texto ministra mucho mi vida. Anoche en mi casa, mientras yo arreglaba mi dormitorio, yo estaba cambiando las sábanas, tratando de ayudar a mi esposa en algo, y yo ponía los forros, las almohadas y todo, dejando la cama que se vea radiante.
me senté a orar y me senté a decirle, Señor, yo quiero, Padre, que se cumpla esa visión que tú mostraste a mi corazón. Tengo 9 años, justamente en este mes cumplí 9 años desde que llegué a esta ciudad. Aún me falta, Padre, lo que tú me has dicho y me falta mucho. Y entendí, yo determino el tiempo, pero de que la palabra se cumple, se cumple. Así que, amada iglesia, yo te animo a unirte a esta visión que tenemos como iglesia. Ser discípulos que hacemos discípulos, desarrollando un crecimiento integral generado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, para que el reino de los cielos se establezca en Manta, Ecuador y el mundo. Que Dios les bendiga, excelente semana. Espero visitarles en sus hogares y encontrar que tengan clara esa visión para poder crecer como iglesia, para poder crecer como familia, para poder crecer como hijos de Dios. Excelente semana. Dios les bendiga.